Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando con fuerza, y que a muchos de ustedes les genera curiosidad e intriga: secretos de Mert Afra revelados, la verdad al descubierto. ¿Quién es Mert Afra? ¿Qué secretos esconde? Y lo más importante, ¿cuál es la verdad que vamos a desvelar hoy? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un análisis profundo, desentrañando los misterios y presentándoles la información que quizás no encontrarán en ningún otro lugar. Si son de los que disfrutan descubriendo la verdad detrás de las apariencias, y les encanta estar al tanto de los temas que dan de qué hablar, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Comencemos esta fascinante aventura. Mert Afra, un nombre que quizás les suene familiar, ha estado en el ojo del huracán mediático por diversas razones. Lo hemos visto en diferentes facetas, a menudo envuelto en polémicas, pero también admirado por algunos y criticado por otros. Hoy nuestro objetivo es ir más allá de los titulares sensacionalistas, de los rumores y las especulaciones. Queremos presentarte una perspectiva más clara, fundamentada y, sobre todo, reveladora sobre quién es realmente Mert Afra y cuáles son esos supuestos secretos que rodean su figura. Hemos investigado a fondo, consultado diversas fuentes y analizado la información para traerte un retrato más completo y honesto. ¿Es un genio incomprendido? ¿Un manipulador hábil? ¿O quizás algo completamente diferente? Las respuestas no siempre son sencillas, pero vamos a intentarlo con la mayor objetividad posible. Empecemos por desmantelar uno de los pilares de su imagen pública. A menudo se le presenta como un personaje enigmático, con una vida privada celosamente guardada. Sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que parte de este aura de misterio es, en realidad, una estrategia muy bien calculada. Se dice que Mert Afra es un maestro del marketing, y sus acciones a menudo respaldan esta afirmación. La forma en que maneja su imagen, la selección de los momentos para aparecer o desaparecer del ojo público, todo parece estar orquestado con precisión. Por ejemplo, analicemos las ocasiones en las que ha estado envuelto en controversias. En lugar de negarlas o evitarlas, a menudo parece abrazarlas, utilizándolas para generar aún más interés y mantener su nombre en boca de todos. Esto no significa que no haya habido situaciones reales, sino que la gestión de la narrativa es clave. Uno de los aspectos que más ha generado especulación son sus supuestos éxitos financieros. Se habla de inversiones millonarias, de negocios que florecen de la noche a la mañana. Pero, ¿cuál es la verdadera fuente de su fortuna? Hemos investigado sus primeros pasos en el mundo empresarial. No se trata de una herencia familiar millonaria, como algunos podrían pensar. Lo que encontramos es una historia de trabajo duro, de intentos fallidos, pero sobre todo, de una visión temprana para identificar oportunidades que otros pasaban por alto. Se comenta que sus primeras incursiones fueron en el sector tecnológico, un campo volátil pero con un potencial enorme. Aprendió, se adaptó y, según nuestras fuentes, hizo apuestas arriesgadas pero inteligentemente calculadas. La clave parece estar en su capacidad para anticiparse a las tendencias y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Otro secreto que muchos quieren desvelar es su vida personal. ¿Está casado? ¿Tiene hijos? La verdad es que Mert Afra ha logrado mantener un muro de privacidad bastante sólido en este aspecto. Sin embargo, no es imposible encontrar atisbos. Se rumorea que en su círculo más cercano hay personas que lo conocen desde hace mucho tiempo, y que su lealtad es un pilar fundamental en su vida. No busca la fama por sí misma, o al menos, eso es lo que su entorno más íntimo parece transmitir. La discreción es una virtud que cultiva, y en un mundo donde todo se expone, esto por sí solo, ya lo convierte en un personaje singular. Hemos intentado contactar a personas cercanas a él, y aunque la reserva es la norma, algunos comentarios fugaces sugieren una personalidad compleja, con momentos de gran generosidad y una determinación férrea. Además, hablemos de su influencia. Mert Afra no es solo un empresario, es también una figura que parece tener la capacidad de mover hilos en ciertos círculos. Se le asocia con personajes influyentes en la política y en el mundo de los negocios. ¿Es esto una casualidad o parte de una estrategia más amplia? La verdad es que su habilidad para establecer conexiones y mantener relaciones a largo plazo parece ser uno de sus mayores activos.
No se trata de favores o intercambios superficiales, sino de una red de confianza construida a lo largo de los años. Las reuniones discretas, los encuentros fuera de los focos son parte de un entramado que le permite operar con una ventaja significativa. Ahora bien, debemos abordar las críticas. No todo es blanco o negro en la historia de Mert Afra. Las controversias que lo han rodeado a menudo se centran en la forma en que opera, en si sus métodos son siempre éticos. Se le acusa de ser un lobo con piel de cordero, de utilizar a otros para sus propios fines. ¿Hay algo de cierto en esto? La realidad, como suele suceder, es matizada. Su ambición es innegable y para alcanzar sus metas, no duda en tomar decisiones difíciles. Sin embargo, calificarlo de inmoral sería simplista. Lo que sí es cierto es que su enfoque pragmático a veces choca con las expectativas de quienes buscan una moralidad más tradicional en los negocios. La competencia es feroz, y en ese terreno, Mert Afra ha demostrado ser un jugador formidable. Un aspecto que ha generado mucho debate es su relación con los medios de comunicación. A veces parece evitarlos, mientras que en otras ocasiones, parece orquestar apariciones cuidadosamente planificadas. La verdad detrás de esta aparente contradicción es su control absoluto sobre la narrativa. Cuando habla, sus palabras son medidas, y su mensaje suele estar diseñado para obtener un resultado específico. No concede entrevistas a la ligera, y cuando lo hace, el contenido está preparado para generar un impacto. Hemos analizado sus comunicados de prensa y sus apariciones públicas, y se observa un patrón claro: la comunicación es una herramienta más en su arsenal, utilizada con una precisión milimétrica. Y hablando de herramientas, ¿qué hay de su presencia en las redes sociales? A diferencia de muchos personajes públicos que comparten cada detalle de su vida, Mert Afra mantiene una presencia muy controlada en las redes. No publica fotos casuales de su día a día, ni comparte pensamientos personales de forma espontánea. Lo que sí encontramos son mensajes estratégicos, a menudo relacionados con sus proyectos o con temas que considera importantes. Esta es otra manifestación de su control sobre su imagen. No quiere ser un personaje cercano y accesible en ese sentido, sino una figura que inspira respeto y, quizás, un poco de temor por su influencia. Otro punto clave que hemos investigado es su supuesta filantropía. Se le ha relacionado con diversas causas benéficas, y a menudo aparece en eventos de recaudación de fondos. ¿Es esto una muestra genuina de altruismo o una forma de mejorar su imagen pública? La verdad es que la línea entre ambas puede ser muy delgada. Lo que sí podemos confirmar es que Mert Afra ha realizado donaciones significativas a ciertas organizaciones. Si bien el motivo último siempre puede ser objeto de debate, la acción en sí es real. Es posible que su deseo de contribuir se combine con la conciencia de que la filantropía puede ser una herramienta poderosa para construir una reputación positiva. Llegando al final de nuestro análisis, queremos resumir lo que hemos descubierto. Mert Afra no es el enigma insondable que muchos creen. Es un estratega brillante, un hombre de negocios con una visión clara y una capacidad innata para la negociación y la influencia. Sus secretos no son tanto actos ocultos o malvados, sino más bien el resultado de una planificación meticulosa, un control férreo sobre su imagen y una comprensión profunda de cómo funciona el mundo. Ha construido su éxito sobre una base de trabajo duro, de apuestas calculadas y de una red de contactos sólida. Su vida personal se mantiene privada no por vergüenza, sino por elección estratégica. Su influencia se basa en la confianza y en la construcción de relaciones duraderas. Hemos intentado arrojar luz sobre los aspectos que generan más curiosidad, desmitificando algunas de las leyendas urbanas y presentando una perspectiva más realista de su persona. La verdad, como siempre, está en los detalles, y Mert Afra es un maestro en manejar esos detalles a su favor. Su historia es un recordatorio de que en el mundo actual, la imagen pública es un arma poderosa, y la forma en que se gestiona puede ser tan importante como la sustancia en sí misma. Ahora, llegamos a la parte donde ustedes entran en juego. Hemos compartido nuestra investigación y nuestro análisis, pero su opinión es fundamental para nosotros. ¿Qué les pareció? ¿Coinciden con nuestras conclusiones o tienen otra perspectiva? Nos encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Hay algún aspecto de la vida o carrera de Mert Afra que les gustaría que exploráramos en un futuro vídeo? Déjenos saberlo porque sus sugerencias son nuestra mayor inspiración. Y si este vídeo les ha resultado intrigante e informativo o simplemente les ha entretenido,
les agradeceríamos enormemente si pudieran darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que pueda estar interesado en desentrañar los secretos de Mert Afra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos descubrimientos y análisis. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.